Bienvenidos a una nueva edición de Blog de Notas. No podemos disimular la sorpresa que tenemos por la cantidad de infectados de coronavirus en el mundo. Esto no nos tiene que paralizar, tenemos que seguir cuidándonos y continuar con el aislamiento. Hemos visto en la semana en Mar del Plata cierto relajamiento que preocupa. La actividad en la universidad sigue siendo virtual en cuanto a las clases, pero hay muchas acciones solidarias. Vamos a destacar en el arranque de este programa lo que se está haciendo en la Facultad de Ingeniería. Vamos a escuchar a Marco Funes, que es docente e investigador de esa facultad. Desde que comenzó la cuarentena nos pusimos a pensar con varios investigadores, becarios, docentes de la universidad, en ver de qué manera podíamos colaborar con la gente de salud que, digamos, tiene mucha posibilidad de contagio a partir de estar trabajando diariamente con pacientes. Entonces, bueno, nos pusimos a ver qué iniciativas había en el mundo y vimos que en primera instancia lo más importante era la fabricación de las viseras. Entonces, lo que hicimos fue primero ver qué diseño podíamos utilizar que fuera de rápida impresión. Acá en el costado tenemos justamente a una de nuestras obreras trabajando. Las viseras llevan su tiempo, entonces lo que hicimos fue elegir el modelo que por ahí se adecuaba más para poder imprimir rápidamente y poder entregar la mayor cantidad de unidades que fuera posible. La idea era, digamos, ir suministrando esas unidades a distintas dependencias, de manera que todos tuvieran un número mínimo para poder contar. Si bien también hay otras iniciativas, la idea era, digamos, poder garantizar que hubiera una mínima disponibilidad para que se sintieran seguros. No obstante, digamos, terminamos entregando a el hospital interzonal, al gente personal del SAME, los CAPS municipales, que no es menor porque tienen contacto en cada barrio, y al personal de la seguridad que, digamos, en particular Prefectura y Policía Federal, que están haciendo controles y que también se ven involucrados con la población, entonces pueden tener un cierto riesgo. Hasta ahora, hasta la semana pasada, llevábamos arriba de 500 viseras. Esta semana pretendemos entregar unas 300 más, así que seguimos trabajando, seguimos viendo con posibilidades también la elaboración de algunas válvulas para unos respiradores sencillos para etapas intermedias, todo asesorado con los médicos. Y bueno, seguimos aportando y viendo en qué podemos colaborar con las instituciones. El testimonio del investigador Marco Funes, felicitaciones para todo el personal de la Facultad de Ingeniería. Desde allí nos vamos a la Facultad de Psicología, vamos a escuchar a la decana Ana María Hermosilla hablando sobre un programa colectivo de contención. Mi nombre es Ana María Hermosilla, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Conocida la situación de pandemia provocada por el COVID-19 y frente a las medidas que como política de Estado decretó el Gobierno Nacional, entendíamos que desde la universidad pública, como parte del Estado, nuestra facultad, por la experticia que posee en el área de la salud mental, debía proponer y colaborar y acompañar a nuestra comunidad
por lo cual muchos docentes, graduados, trabajadores universitarios se unieron y fueron iniciando propuestas en un programa integral de orientación y acompañamiento frente a las situaciones que provoca el aislamiento. Esta situación, sin duda, la del COVID-19, es una situación nueva y como novedosa no nos podemos apoyar en la experiencia y de allí la complejidad que posee. De manera que el aislamiento provoca disruptivamente un cambio de vida, sin duda cambio en la convivencia para aquellos que conforman un grupo. El aislamiento para los que están en soledad es mucho más duro. Esto provoca incertidumbres, temores, miedos, un bombardeo informativo que a veces es negativo, el cambio de la rutina de las crianzas, etc. Por lo tanto, decidimos generar este programa que va dirigido a distintos grupos y a distintas problemáticas. Tenemos dispositivos que atienden a personas infectadas por el COVID-19 y a su familia. Últimamente, en las últimas semanas, estamos recibiendo mucha demanda de los trabajadores esenciales, particularmente trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, bioquímicos, ¿sí? También dirigido a embarazadas, crianza, niñez, adolescencia, dispositivos del programa de género de la facultad, el programa Activa, frente al acompañamiento de las mujeres en cuestiones de género, y lo que está apareciendo últimamente es el tema de la violencia de género. Todo esto es gratuito vía internet o telefónica, y las personas para acceder al mismo pueden ingresar a la página de la Facultad de Psicología o bien escribir un mail que es atendido todos los días de 8 a 20 horas a la dirección extensión@mdp.edu.ar o bien llamar al teléfono 2235 23 70 93. Allí serán atendidos y derivados algunos de los dispositivos. También se agregaron otros en relación a las personas en situación con discapacidad, a los estudiantes migrantes, que esta universidad tiene muchos. En fin, una variada gama que, insisto, en la página la encontrarán, y que es un programa que creció mucho en 3 semanas, y suponemos que en la medida que esta pandemia avance vamos a tener mayor demanda. Escuchábamos a la decana de la Facultad de Psicología. Hay varios títulos de esa facultad, de investigadores de esa facultad, que están incluidos en el catálogo de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En ediciones anteriores de Blog de Notas recomendábamos la lectura de varios de los títulos que están liberados, que están disponibles para ser leídos de manera digital. Durante este tiempo uno infiere que hay más posibilidades de leer, quizá estamos en nuestros domicilios y tenemos un rato más. Comparado a lo habitual para acceder a lecturas, es muy recomendable el catálogo de UDEM, porque ahí podés encontrar libros de todo tipo y de toda temática, escritos por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata en general. Para hablar de UDEM saludamos a Alejandro Katz. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buen día, Martín, gracias por llamarme. ¿Cómo están ustedes? Hemos conversado en más de una oportunidad, Alejandro, en la radio de la universidad, también aquí en el canal Universidad, sobre tu incorporación a la editorial y tu visión acerca de esta actividad. Sos ensayista, muchos de nuestros televidentes seguramente leen tus notas en diferentes medios acerca de cuestiones que tienen que ver con la Argentina y también tu visión del mundo. En principio, quería preguntarte acerca de tu trabajo específico y cómo se está desarrollando en estas horas de aislamiento, de trabajo virtual, tu desempeño en UDEM. Bueno, yo fui invitado por la universidad para colaborar con un proceso de rediseño de la editorial, de rediseño no solo de sus aspectos gráficos, aunque también, sino de la organización del catálogo, del alcance que se le quiere dar a la editorial. Hay un compromiso de la universidad muy fuerte
con la difusión del conocimiento a través de la editorial, un equipo en la editorial liderado por Andrea Di Pace desde hace mucho tiempo, que ha llevado el proyecto adelante con mucho logro, pero con la necesidad de darle una nueva dimensión para una nueva etapa. La editorial alcanzó un punto a partir del cual es difícil seguir el crecimiento si no se revisan algunas de las decisiones históricas, y es por eso que hicimos un trabajo muy extenso a partir de nuestra evaluación, de la evaluación del equipo de la editorial, pero también de las autoridades de la universidad, y en una encuesta que hicimos con profesores e investigadores de la universidad para entender cuáles son las expectativas y necesidades que la comunidad universitaria tiene respecto de su propia editorial, y a partir de ello hicimos una propuesta que presentamos a fines del año pasado, cuando todavía podíamos encontrarnos a menos de 1,5 metros de distancia cada uno de nosotros. Hicimos una propuesta al consejo de la editorial, que fue afortunadamente aceptada, para intentar darle a la editorial una dimensión de alcance nacional e internacional, centrada en algunas colecciones que redefinimos. Tratamos de alinear a la editorial con las estrategias de largo plazo de la universidad, tratamos de alinearla con las dinámicas contemporáneas del uso de los contenidos de conocimiento, tratamos de entender de qué modo la editorial tiene que interactuar con una sociedad que está hoy saturada de información a través de fuentes muy diversas, cuál es el lugar de lo escrito en un medio en el que las ideas, los conocimientos, las opiniones circulan por soportes muy rápidos y muy diversos. Y a la luz de esas interrogaciones y de la experiencia de la editorial y de mi experiencia en el mundo editorial, que es ya, debo decirlo, de casi 40 años, lo cual me pone entre la población de riesgo en este momento en el país, a la luz de esas experiencias, de las reflexiones y de la interacción con los miembros de la comunidad académica, pudimos definir un nuevo proyecto que estamos llevando adelante desde ahora. Alejandro, seguramente entre estos objetivos, o para plasmar estos objetivos que también explicaste, se necesita una red de distribución vasta y con quizá mucho más alcance que la que tenía UDEM hasta aquí. ¿Cómo se logra eso? Efectivamente, te diría, hay 2 o 3 aspectos a considerar. El primero es, una de las tareas que nos propusimos fue el diseño de una colección que se realizará, se está trabajando en eso, en coproducción internacional. Afortunadamente nuestros documentos de trabajo están datados y fueron presentados en diciembre pasado, y por tanto nadie nos puede tratar de oportunistas, pero hemos pensado que la editorial tiene que reforzar su reflexión en relación con las políticas de salud. Y una de las colecciones que hemos diseñado es justamente una colección de salud pública en coedición con centros de investigación y de docencia de toda América Latina. Hay una serie de problemáticas vinculadas con la salud pública que son específicas del subcontinente latinoamericano por sus estructuras poblacionales de desarrollo, económicos, sociales, demográficas, etcétera, que no están atendidas en la bibliografía de salud pública internacional o no están suficientemente atendidas. Por tanto, pensamos que vincular a las casas de estudio y a los que generan contenidos de conocimiento en esas áreas en nuestra región, a través de una red sólida para el diseño de una colección que atienda a estos temas, era importante. Efectivamente, lo decía con un poco de humor,
pero esto que hemos propuesto en diciembre, después de muchos meses de trabajo, ahora parece de una urgencia ineludible. Creo que lo es, creo que esta pandemia está poniendo al descubierto los problemas de la gestión de los sistemas sanitarios en el subcontinente de un modo dramático, pero también va a permitir obtener una información acerca de las capacidades, los déficits, las necesidades y el futuro, y una colección destinada a interrogar y producir conocimiento sobre estos temas, creo que va a ser relevante. Alejandro, antes de agradecerte este contacto con Canal Universidad, voy a apelar a tu poder de síntesis. Tendremos un mundo totalmente distinto una vez que superemos la pandemia, que otra vez las economías se pongan en marcha. ¿Avisorás relaciones internacionales diferentes en relación a las que se dieron hasta aquí? Es muy difícil hacer pronósticos en una situación tan disruptiva como la que estamos viviendo. No es una situación en la que sea fácil decir que se aceleran las tendencias preexistentes. Es posible que veamos fenómenos nuevos, no es posible asegurarlo tampoco. Como hipótesis de trabajo, yo diría, me parece que todo este proceso pone de manifiesto que el corrimiento del poder de Occidente hacia Oriente se refuerza, que la falta de liderazgos globales va a exigir la reconstrucción de unos organismos de gobernanza internacional que han fracasado en esta ocasión, que las tendencias a reforzar el nacionalismo y el localismo, en muchos casos xenófobo, esas tendencias que ya veíamos posiblemente también se refuercen en algunos casos. Creo que vamos a tener desafíos democráticos muy intensos, desafíos políticos muy intensos y un diseño geopolítico bastante novedoso a la salida de esta crisis. Alejandro, siempre es un gusto conversar con vos. Hasta la próxima. También para mí, muchas gracias por llamarme. Alejandro Katz es el editor asesor de EUDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La lectura es muy recomendable en estos tiempos. También la actividad física, recomendable y necesaria, para saber qué podemos hacer en nuestras casas, obviamente sin salir, respecto a la actividad física, para aquellos que están acostumbrados a correr, que van al gimnasio, y para aquellos que no lo hacen. Pablo Racinski, el responsable del área de deportes de la universidad, dando los siguientes consejos. Bien, vamos a abocarnos solamente a la parte por ahí deportiva, de actividad física, porque todo lo otro, lo que es protocolos de higiene personal y todo demás, ya la mayoría de la gente lo sabe. Lo más importante de todo esto es aclarar que, bueno, que la mayoría no estamos acostumbrados a estar 14, 15 días en un mismo lugar. Entonces, todo lo que es la parte de actividad física la vamos a orientar no solo para todo lo que es nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente, nuestra parte psicológica, nuestra parte de sociabilización propia en un mismo lugar encerrado, así que es clave que podamos empezar a movernos desde nuestras casas, ¿sí? Luego vamos a ir mostrando algunas actividades, pero son cosas básicas, desde una persona que jamás hizo actividad física a una persona que practica algún deporte o hace actividad física con regularidad. Todos nos tenemos que mover, es importante para nuestro sistema inmunológico, para nuestra mente, ¿sí? Y para el día a día que nosotros estamos transitando algo que nunca había pasado, ¿no? Bien, vamos a comenzar con movilidad articular, desde las muñecas, desde la articulación del hombro.
Vamos a trabajar con la rodilla llevándola hacia el pecho también, entrando en movilidad articular desde la cadera. Vamos a ver algunos músculos grandes, como es la previa elongación de los isquiotibiales, de los aductores y de los cuádriceps. Luego vamos a ir ajustando un poco más la movilidad y vamos a exigirle un poco más al hombro, llevando con el bastón hacia atrás y haciendo una rotación más amplia que con la que se inició. Y luego vamos a trabajar la parte de la respiración en cada una de ellas. Muy didácticas las explicaciones del profe Pablo Rasinski, fáciles de hacer estas tareas hogareñas que tienen que ver con el cuidado del físico, a no esforzarse más de lo que uno puede. Obviamente esto se puede repetir y es importante, como decía Pablo, la elongación una vez terminada la actividad física. Esto que acabamos de compartir en Blog de Notas, lo anterior vinculado a la editorial de la universidad, el libro digital, el tiempo que tenemos para la lectura, está relacionado al aislamiento, este aislamiento preventivo en el cual estamos involucrados todos. ¿Cuáles son las consecuencias de este aislamiento? Hay un trabajo que han realizado investigadores de la universidad y del CONICET precisamente sobre este tema. Para conocerlo, para conocer su contenido, saludamos a Fernando Po, que es docente, investigador y miembro del Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Martín, buen día. Bien, dentro de las condiciones, bien, muy bien. ¿Cuántos casos y en qué lugares de la Argentina han hecho este relevamiento? Nosotros hicimos un relevamiento que toma casos de todo el país. Como el relevamiento, como vos decís, se realiza online, porque no podemos hacer las preguntas personalmente, se ha distribuido a través de todo el país por medio de las mismas personas que han ido contestando, en una estrategia que nosotros llamamos bola de nieve, ¿sí? Como vos contestás, se lo pasás a otro, ese otro se lo pasa a otro y así se va multiplicando. Por eso tenemos respuestas de todo el país, aunque están casi todos los distritos, todas las provincias representadas, la mayoría, no obstante, son de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba también. Fernando, ¿el aislamiento afecta de igual manera? ¿Es recibido de la misma forma por personas jóvenes, por adultos mayores? Nosotros lo que observamos es que hay diferencias por grupos de edad. Creo que en la pregunta anterior no te respondí la cantidad de casos. En la primera toma tenemos 17.000 casos, ¿sí? Y lo que hicimos también fue una segunda toma a los 10 días de iniciado el aislamiento, y en esa segunda toma tenemos 8.000 respuestas, que provienen de las 17.000 que respondieron la primera vez. Y con respecto a lo que me preguntabas de la edad, hay diferencias. Según vemos nosotros, que dividimos la muestra total en 4 grupos, un grupo de 18 a 25, uno de 26 a 40, de 41 a 60 y mayores de 60, hay una progresión desde los más jóvenes hacia los más grandes, donde los que peor están son los más jóvenes y los que mejor están son los mayores. Y las variables que nosotros evaluamos, las dimensiones emocionales que consideramos en nuestro estudio son depresión, ansiedad y afecto positivo y negativo. Fernando, antes de saludarte, estábamos compartiendo en el programa un bloque de actividad física, recomendaciones sobre la actividad física. Mucha gente sale a correr todos los días por la costa de nuestra ciudad, por las plazas de diferentes ciudades del país, y entiendo yo, juega al fútbol, al tenis. Hoy no puede hacerlo. ¿Eso de qué manera puede afectar la mente y la conducta de una persona? Nosotros, además de averiguar o de preguntar sobre estas 3 grandes dimensiones emocionales, preguntamos algunas otras cosas vinculadas con el aislamiento. Una de ellas son los hábitos positivos y negativos.
Y lo que vemos es que las personas que pueden tener hábitos o pueden mantener una serie de hábitos positivos, entre ellos actividad física, no necesariamente actividad física deportiva, sino algún tipo de actividad que va desde ponerse a cocinar, dibujar, hacer algún tipo de manualidad, bueno, cualquier tipo de actividad está vinculado con mejores condiciones en el estado emocional. Está dentro de lo que podríamos decir los hábitos positivos o hábitos saludables. Y después tenés hábitos que no son saludables, que pueden ir con un mayor consumo de alcohol, fumar, un mayor sedentarismo, aislarse socialmente, porque si bien estamos aislados físicamente, ese aislamiento puede moderarse con el contacto por medio de las redes sociales, con otras personas, tener vínculos. Todo eso afecta positivamente al estado emocional de las personas. O sea, dicho más técnicamente, mejores hábitos o hábitos más saludables reducen las puntuaciones o los niveles de depresión, afectan positivamente en la reducción de la ansiedad y también tienen algún tipo de vínculo con tener más emocionalidad o más afecto positivo y menos afecto negativo. Fernando, sin duda que el confort, las condiciones del ambiente donde una persona está inciden en cómo se siente, pero más allá de eso, que es obvio, ¿pudieron medir el espacio, la dimensión que tiene una persona en su casa, cómo repercute en el aislamiento? Nosotros no averiguamos en términos de metros cuadrados de la vivienda. Hicimos algunas preguntas sí, sobre dimensiones socioeconómicas, cómo por ejemplo afecta el aislamiento al nivel de ingreso. También preguntamos la cantidad de personas con las que se está pasando el aislamiento. Cuando averiguamos por la cantidad de personas, lo que vemos es que no hay diferencias entre personas que están solas o personas que están acompañadas. Sí notamos algunas pequeñas diferencias entre las personas que están con hijos chicos o no. En las personas que están pasando la cuarentena con hijos menores hay como una mayor o una disminución del afecto positivo un poco más acentuado, posiblemente por el nivel de estrés que se puede generar, porque las personas que están viviendo con chicos tienen que a su vez en este momento cumplir tareas como de escolares, y todo eso puede generar algún tipo de presión. También es algo importante señalar, me parece que nosotros tenemos una muestra muy amplia, como te decía al principio, pero esa muestra muy amplia no necesariamente es representativa de toda la población. ¿Por qué esto? Porque nosotros estamos utilizando un medio electrónico para obtener los datos. Eso supone ya de por sí un sesgo. El sesgo es que las personas tengan acceso a ese medio electrónico y a su vez posiblemente tengan cierta costumbre en contestar encuestas online. La encuesta no es muy larga, pero tiene cierta longitud. Y entonces lo que nosotros vimos cuando analizamos la composición de la muestra es que la mayoría, o sea, el porcentaje más amplio está representado por personas que fueron a la universidad o que terminaron los estudios universitarios. Si bien no es el total, aproximadamente entre el 40 y el 50% es un grupo poblacional con educación superior, y eso sabemos que no es representativo de nuestra población. Entonces, creo que si bien nosotros estamos aportando resultados muy interesantes para entender cómo afecta el aislamiento, sobre todo para entender el aislamiento en población general, porque generalmente o los estudios que hay sobre aislamiento son sobre grupos poblacionales muy específicos, como voluntarios para hacer misiones en la Antártida, astronautas, personas con enfermedades y personas inmunosuprimidas que tienen que estar aisladas sí o sí. En este caso tenemos datos de algo que es un fenómeno único, pero siempre tenemos que tener cuidado con la generalización de los datos, y obviamente hay algunas cosas que no hemos podido relevar. Fernando, te agradecemos por este contacto y felicitaciones por este trabajo que nos permite también saber cómo incide en el comportamiento y en la salud mental de las personas este aislamiento. Bueno, muchas gracias Martín, gracias por el interés. Nosotros seguimos trabajando en estos datos. Los primeros informes fueron preliminares y estamos tratando de hacer un informe un poco más exhaustivo
para brindarle también a las autoridades y que pueda ser utilizado para generar recomendaciones y entender cómo la gente está pasando esta situación tan particular. Como hemos visto a lo largo de toda esta edición de Blog de Notas, el programa dedicado exclusivamente a lo que es la pandemia. ¿Cómo repercute la pandemia del coronavirus en la vida cotidiana de los argentinos, los marplatenses y de la comunidad universitaria, con la solidaridad de la Facultad de Ingeniería, los trabajos que se están haciendo, la posibilidad de realizar estas viseras con máquinas 3D, impresoras 3D en esa facultad, también las válvulas para respiradores, el trabajo desde la Facultad de Psicología y también la actividad que tiene que ver con EUDEM, que no se ha detenido porque los libros digitales de nuestra querida editorial están disponibles de manera gratuita para que vos puedas leerlos. La actividad física también, nos lo decía Pablo Racinski, fundamental, y te dio algunos tips importantes para seguir. Lo fundamental, lo habíamos dicho en ediciones anteriores, vamos a cuidarnos, sigamos cuidándonos para superar esta pandemia. Hasta la semana que viene.